buenas tardes. Quiero agradecer a las autoridades y a la provincia que nos han recibido muy bien. Me ha llevado una sorpresa, no conocía esta provincia ni menos Ushuaia. Es muy bonita y me he quedado sorprendida de lo hermosa que es y lo hermoso que es nuestro país. Así que agradecida a toda la organización, a la asociación, a la contaduría por toda esta organización que ha llevado a llevar este evento. Mi trabajo es la presentación del consenso fiscal. Ahí está. El consenso fiscal y su registración. La idea es de plantearnos el trabajo y enfocarnos en las características y particularidades del consenso y las implicancias que ha tenido tanto en las provincias como en la nación, independientemente de cómo cada provincia lo ha registrado. También nos vamos a enfocar en los capítulos y en los apartados que es precisamente la registración tanto presupuestaria como contable. Primeramente quiero hablar de las causales de esto. En primer lugar, las causales principalmente de este consenso fiscal es nuestro laberinto de coparticipación, en donde ustedes ven tantos impuestos y tantas vericuetos que tiene este laberinto, hace que nosotros estemos hablando de este consenso. Precisamente porque el consenso fiscal estuvo involucrado en dos modificaciones importantes, que es el impuesto a las ganancias y el impuesto al cheque. ¿Y por qué? Porque principalmente una de las causales es respecto al impuesto a las ganancias. Bien, respecto al impuesto a las ganancias, ¿por qué? Porque estamos hablando del reclamo histórico que hizo la provincia de Buenos Aires. Este reclamo histórico, sobre todo por el Fondo Conurbano Bonaerense y las necesidades básicas insatisfechas, que involucró tanto un reclamo y un pronunciamiento judicial y que involucraba tanto a la nación como a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto no solamente era por el Fondo Conurbano Bonaerense, sino también por lo que era la parte del 4% de necesidades básicas insatisfechas. En cuanto a las características del consenso, me voy a parar a ver si podemos. Tiene que apuntarle a la cámara. En cuanto a las características del consenso, es que se refiere a lo que es cómo se conformó y cómo llegamos a estas características. Sí, la flechita de algo para atrás. No. Yo llevo las características, ¿ves? Como que está tardío. Bueno, lo voy a decir verbalmente. Bueno, las características de este consenso es que debíamos adherirnos todas las provincias y al adherirnos todas las provincias lo teníamos que hacer a través de nuestra legislatura provincial. Firman casi toda la mayoría de las provincias menos la provincia de San Luis, y la provincia de San Luis no se adhiere al consenso obviamente, y la que se presenta y firma el consenso es La Pampa, pero La Pampa lo lleva a la legislatura provincial de ella y no es aprobado. Así que no todas las provincias firmaron este consenso fiscal. Con respecto a las características, es que no solamente debíamos adherirnos, sino también es en cuanto a la parte jurídica, es decir, qué es lo que era este consenso. Muchos juristas consideran que el consenso fiscal es un acuerdo interjurisdiccional entre nación y provincia. Fue por una serie de mediaciones y negociaciones. Al haber esta negociación y al
adherirse algunas provincias lo consideran como un pacto fiscal. Estaba el pacto fiscal 1, el pacto fiscal 2. Dicen, bueno, esto se considera, algunos juristas, como un acuerdo interjurisdiccional entre la nación y la provincia de naturaleza político-institucional. También tenía otras características. Era que debían adherirse las provincias y a su vez para ello podíamos recibir el Fondo Federal Solidario. Es decir, que nos teníamos que a medida que adheríamos al consenso fiscal podíamos recibir el Fondo Solidario. Pero decía mientras exista. Y otra característica también era que debíamos adherirnos, pero también teníamos una serie de condicionamientos. ¿Cuáles eran los condicionamientos respecto a nuestros impuestos provinciales? Es decir, que teníamos que en algunos casos, como el impuesto a los sellos, bajar las alícuotas del impuesto. Ahora, ¿cuál es la estructura de este consenso? La estructura del consenso podíamos dividirla en tres: en los compromisos comunes, los compromisos asumidos por el Estado Nacional y los compromisos asumidos por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con respecto a los compromisos comunes, bien, ahí está, sí. Se refería a que primeramente teníamos que comunes a la nación y a la provincia. ¿Y cuál era? Era de aprobar la ley de responsabilidad fiscal. Eso salió, estaba en la ley 25917, se aprueba la ley a través de la ley 27428. Y ahora venía a una parte importante, que es el tema que voy a tratar, que es la modificación de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque se comprometían a derogar el artículo del 104 de la ley de impuesto a las ganancias. Pero decía un apartado, un importante inciso C del mismo punto 1 o apartado 1, que decía que establecer que el importe equivalente al recibido por las provincias en el marco de los incisos B y D del artículo 104 del impuesto a la ganancia se destinará a obras públicas y programas sociales administrados por las provincias. Es decir, que este importe que nosotros recibíamos como Fondo Conurbano Bonaerense y como necesidades básicas insatisfechas, debíamos destinarlos a obras públicas y programas sociales. Ya voy a analizar más adelante este monto. Bien, después como compromisos asumidos por el Estado Nacional, tenemos un apartado muy importante que se refiere a las compensaciones. Es decir, las compensaciones dice que nosotros por esa pérdida o flujo financiero que hemos perdido, no solamente por el impuesto a la ganancia, sino por el impuesto al cheque, porque el impuesto a los débitos y créditos se distribuía 30% provincias, 70% a ANSES. Cuando pasa todo el ANSES, que es el 100%, dice que esa pérdida financiera que tenemos, ese flujo que nos vamos a recibir del Fondo Conurbano Bonaerense, necesidades básicas insatisfechas, que es el inciso C y D, y lo que es el impuesto al cheque, nos van a compensar con una transferencia automática, el cual deberá destinarse a obras de infraestructura, educativas, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial, en ámbitos urbanos o rurales. Es decir, que los teníamos que destinar a gastos de capital y que esto se iba a actualizar trimestralmente en los años siguientes. También obligaba a la Nación a un bono de la Nación Argentina para el consenso fiscal, pero también estaba condicionado. Teníamos que desistir de los procesos judiciales ya iniciados y abstenernos de iniciar procesos judiciales referentes a ¿qué? A recursos coparticipables, a transferencia de servicios, funciones, a planteos que habíamos hecho en las provincias por asignación específica. Es decir, que habían compromisos comunes y compromisos que tenía el gobierno nacional con nosotros. Otra compensación que había previsto para la provincia de Buenos Aires, el cual se refería a lo que es compensar por la eliminación del 104, o sea, del Fondo Conurbano Bonaerense, a la provincia de Buenos Aires, pero acá dice, y estará exceptuada de lo establecido en el inciso G del artículo 9 de la ley 23548. O sea que para la provincia de Buenos Aires sí hacía la salvedad, y ya van a entender por qué les estoy diciendo que en uno no tuvo en cuenta la salvedad y en otro sí.
Ese monto, la compensación, estaba prevista para el 2018 de 21.000 millones de pesos y para el 2019 de 44.000 millones de pesos. Bien. Respecto a la ciudad de Acaba, estaba obligada, como muchas provincias habíamos tenido esa pérdida financiera del fondo conurbano, de las necesidades básicas insatisfechas y del impuesto al cheque, la provincia de Buenos Aires, la nación se obligaba a reducir la alícuota, porque la alícuota que recibía la provincia de Buenos Aires por la coparticipación era el 3,75 y esta se bajó al 3,50. Después, respecto al Fondo Solidario. El Fondo Solidario decía que aquellas que se adhieran, pero mire, fíjese, en la medida que existan, o sea, en la medida que exista el Fondo Solidario, debíamos recibirlos y si nos adheríamos, los seguíamos recibiendo el Fondo Federal Solidario. ¿Qué pasó? Salió un decreto 756 del 2018 que deja sin efecto el decreto 206. A raíz de que muchas provincias y municipios hacían un reclamo porque teníamos muchas obras ya planificadas, presupuestadas con este Fondo Federal Solidario, es que sale este nuevo programa de asistencia financiera a provincias y municipios que está vigente solo por el periodo 2018. ¿Qué implica esto? Que termina siendo la compensación una transferencia condicionada y que nosotros muchas provincias nos adheríamos teniendo en cuenta que íbamos a recibir el Fondo Federal Solidario. Hoy estamos recibiendo este programa de asistencia financiera a municipios en donde tenemos obligación de rendir a los 10 días de recibido bajo distintas condiciones, porque ahora el 50% de lo que recibimos por el programa de asistencia financiera a municipios lo tenemos que dar a los municipios. Así que ese monto que recibimos lo rendimos los 10 días y la mitad se lo tenemos que dar a los municipios. Entonces ha cambiado mucho las condiciones de lo que era el Fondo Federal Solidario respecto de lo que es el programa de asistencia financiera, que es un nuevo programa en que muchas provincias se le ha creado otra fuente específica, otra cuenta escritural, en caso de que tengan cuenta única, otras no, lo han seguido manteniendo y se nos vencía esta semana la presentación de las provincias que hemos recibido la primera cuota, porque se divide en 4 cuotas y esta semana debíamos presentar el anexo 2 y 3 de este programa. Respecto a los compromisos asumidos por la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es lo que se refiere en cuanto a los impuestos provinciales, el impuesto a los sellos, ingresos brutos, que en realidad no me voy a detener porque esto no da lugar a legislación. ¿Qué es? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la registración? Primeramente, yo le he puesto compensación al monto compensatorio, es decir, distingo entre lo que es monto equivalente a monto compensatorio. ¿Por qué? Porque el monto compensatorio es que el Estado Nacional se obliga a darnos una compensación ¿por qué? Ahí despacito. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias pasa a la masa coparticipable. Es decir, nosotros recibíamos el fondo conurbano o las necesidades básicas insatisfechas y ese importe que recibíamos pasa a la masa. Al pasar a la masa, la nación nos dice que esa compensación nos compensa a las provincias, pero dice ¿por qué? Por la pérdida del fondo conurbano bonaerense, la modificación del impuesto a las ganancias y lo del impuesto al cheque. Es decir, que el Estado Nacional acuerda comprometer un sistema de compensaciones que equilibre esa pérdida de flujo de fondos con cargo al Tesoro Nacional. Ahora bien, ¿qué pasó? Al ser una compensación donde nosotros ya habíamos hecho una estimación y habíamos proyectado que íbamos a recibir el fondo conurbano bonaerense y necesidades básicas insatisfechas, nos dan esta compensación. ¿Qué es para las provincias esta compensación? A raíz de eso, una provincia de Corrientes le hace una consulta a la Comisión Federal de Impuestos y la Comisión Federal de Impuestos analiza esta compensación y se expide y lo analiza de esta forma. ¿Qué se entiende por la compensación?
dice que no se trata de recursos de origen nacional, no es un impuesto, no es lo que recibíamos del Fondo Conurbano y necesidades básicas insatisfechas pasa a formar parte de la masa. Por lo tanto, esta compensación se trata de recursos de origen nacional. Tampoco no pueden confundirse de que se tratan de ATN, que es el aporte del Tesoro Nacional, porque eso está regido por otro artículo, que es el artículo 3, inciso D, que es de la Ley 23.548. También, al no ser un tributo, no es un impuesto, es una transferencia condicionada en su afectación y destino. ¿Por qué? Porque debíamos adherirnos, porque íbamos a recibir el Fondo Federal Solidario, si nos adheríamos íbamos a recibir también esta compensación, es decir, que tenemos una transferencia condicionada tanto en su destino como afectación, porque lo tenemos que afectar a obras públicas, ¿cierto? Entonces, por ello es que la Comisión Federal de Impuestos saca una resolución interpretativa, que es la resolución 888 del 2018, en la cual dice que es una transferencia de recursos propios de aquel, o sea, del Estado, a las provincias firmantes, condicionadas en su ejecución, afectación o destino. Eso es en cuanto a la compensación, que yo le he puesto un monto compensatorio. Ahora, vamos al monto equivalente. Este monto equivalente es el que dice que lo que recibíamos antes por el impuesto a las ganancias y por necesidades básicas insatisfechas, lo teníamos que destinar a obras públicas y programas sociales. Acá veo dos efectos, un efecto jurídico y un efecto económico. El efecto jurídico es que es un reintegro a la masa, es decir, que al llevarse el impuesto a las ganancias y volver a la masa, nosotros estamos recibiendo el impuesto a las ganancias. ¿Y qué están haciendo? Haciendo una afectación parcial. Es decir, esto que recibí de ganancia lo tenés que solamente destinar a esto. Es decir, que está afectado y que cuenta con esto. ¿Qué característica tendría? Que es un recurso no es de libre disponibilidad. Es decir, pasó a formar parte de la masa, pero lo tengo que destinar solamente a obras públicas y programas sociales. Y el efecto económico es que al tratarse de recursos donde no están en las mismas condiciones de los otros impuestos y no ser de libre disponibilidad, ¿qué nos queda? O sea, se aplica lo del artículo 9, inciso G de la Ley 23.548, que dice que debe coparticiparse a los municipios. Esa fue la duda que tuvimos todas las provincias que están con el tema de la distribución de la coparticipación municipal. Y a raíz de ello, una provincia de Córdoba hace una consulta a la Comisión Federal de Impuestos, y la Comisión Federal de Impuestos, con una resolución interpretativa número 37, se expide y dice que al ser recursos donde están afectados a obras públicas y programas sociales, no son de libre disponibilidad, por lo tanto están exceptuados del cumplimiento del artículo 9, inciso G. Es decir, que no se coparticipa a los municipios. Bueno, ahora voy a hacer una comparación de cómo lo hemos registrado cada uno de nosotros. Es decir, voy a hacer un resumen del antes y después. El antes es que el impuesto a la ganancia recibíamos estos dos, el Fondo Conurbano y necesidades básicas insatisfechas. Después del consenso pasa a la masa. Con respecto al impuesto al cheque recibíamos el 30% a las provincias, el 70% al ANSES. Ahora todo pasa al 100% al ANSES. Por eso es que nosotros recibimos esa compensación. Que muchas provincias ellos habían estimado y presupuestado otros montos, eran superior lo presupuestado a lo que estamos recibiendo como compensación. A raíz de eso es que hicimos un análisis y analizamos cuánto es la nación y cuánto es la provincia, cómo lo hemos registrado. La registración nacional y la registración provincial. Analizando la ley de presupuesto del 2018 de la Nación,
dice que en un artículo que es el artículo 116 de la Ley de Presupuesto, dice que no formarán parte del presupuesto de gastos y recursos la compensación que se va a transferir en forma automática a las provincias. Por otro lado, veo otro artículo que es la que se refiere al Fondo Federal Solidario, en la cual también dice que lo que se transfiere por el 2018, que se transfería por el 2018 del Fondo Solidario, tampoco estaba previsto dentro del presupuesto de gastos y recursos. Reviso, me entró la duda, algo personal mío, voy al 2017, la Ley de Presupuesto de la Nación, sin embargo en el 2017 prevé el presupuestario al Fondo Federal Solidario. Incluso si ustedes ven el artículo de la Ley de Presupuesto del 2017, se amplió, decía para obras vial, sanitaria, infraestructura educativa, y además agregó inversiones productivas. Es decir, que estaba en el presupuesto como un gasto. O sea que por eso le he puesto versus 2018 para el mismo gasto respecto al 2017. Es decir, que la compensación para la Nación no es presupuestaria. No hay uniformidad de registración en las provincias. ¿Y por qué? Porque con respecto a lo que hemos hecho un relevamiento de las provincias del monto equivalente y del monto compensatorio. Y el monto equivalente en su mayoría no adecuaron su presupuesto, debido a lo previsto de la suma de los recursos del inciso B y D del artículo 104 del impuesto a las ganancias era superior a lo estimado por la Nación. Entonces dice que muchas no pudieron adecuar los presupuestos. Otras lo iban modificando a medida que avanzaban con el tema del mes a mes. En algunas provincias se creó una cuenta específica para el monto equivalente, otras lo registraron como rentas generales y otros como recursos afectados. En general se considera no coparticipable, salvo las provincias que hicieron Formosa y Santa Cruz, que dicen que el monto equivalente lo están exceptuadas, es decir, que lo coparticipa. Con respecto al monto compensatorio, las transferencias se registran como transferencias generalmente de capital, algunas han contestado que como transferencias de corrientes, otras lo registran como aporte no reintegrable, la mayoría no lo coparticipan municipios y comunas, excepto Córdoba y Catamarca. Los bonos, esto todo lo pude sacar del foro de presupuesto, y hasta el momento que hicieron el relevamiento en el foro de presupuesto, los bonos no pude tomar información de cómo lo están registrando las provincias. Entonces les cuento cómo lo hemos registrado en nuestra provincia. El bono en nuestra provincia, la recepción de los bonos lo estamos haciendo en forma contable, cuando registramos el ingreso de los bonos, y a medida que vamos cobrando la cuota de amortización y el interés, se ejecuta presupuestariamente el recurso. Eso ahora lo vamos a detener cuando hable de la provincia de San Juan. ¿Cómo hemos hecho? Con respecto al monto compensatorio, lo hemos registrado como un recurso, como una transferencia de capital, con fuente 14, lo gastamos en gastos de capital y una fuente específica para el 2018 y para el 2019. Con respecto al monto equivalente, le hemos creado un subconcepto dentro del régimen de coparticipación federal, porque ¿qué hacemos todos los meses? Reclasificamos, disminuimos ganancias por el mismo monto que aumentamos ese monto equivalente que nos da el link de relaciones con provincias, ¿cierto? Es decir, que nosotros decimos reclasificación, otros le dirán reimputación, que bajan ganancias y aumentan lo que es el monto equivalente. Con respecto a los gastos, lo ponemos en gastos de servicios sociales y gastos de capital. Y la fuente es una fuente específica. Este año, como no pudieron readecuar todos los presupuestos en forma total porque era mucha plata, dinero en proporción al impuesto a la ganancia, lo hemos registrado como rentas generales, y el año que viene, ya el 2019, le hemos creado una fuente específica para él. Y con respecto a los bonos, ¿cómo lo hacemos? Hemos hecho un ajuste, un comprobante contable. Cuando recibimos los bonos, que teníamos un comprobante de la Nación Argentina, hemos registrado con títulos y valores porque lo consideramos que es un activo,
y a medida que recibimos el monto, la amortización y la renta de la propiedad al interés, ejecutamos el recurso. Porque nosotros tenemos en la provincia de San Juan un sistema integral y se integra tanto la registración presupuestaria con la contabilidad. Entonces automáticamente cuando hacemos el recurso, la ejecución de recurso, disminuye la cantidad de bonos. Ya llevamos hasta la tercera cuota de amortización de los bonos. Estos bonos se van de hasta 11 años y tenemos una amortización mensual hasta el 2028. Es decir que tenemos para rato, capaz que yo llegue a estar jubilada cuando tengamos todavía la última cuota de los bonos. Es decir que nosotros lo estamos registrando así, independientemente de cómo cada provincia registra el consenso. Bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que nos ha demostrado, y con el tema de cuando dejaron sin efecto el Fondo Federal Solidario, que cada vez las provincias tenemos más dependencia financiera de la nación. Es decir, sin ánimo de crítica, pero creo que es una realidad. Primero el Fondo Solidario, le dan de baja el Fondo Solidario, ahora dan lugar al programa de asistencia financiera, estamos con estas compensaciones, es decir, que hay una mayor dependencia de las transferencias del gobierno nacional. La Nación no incluyó la compensación en el presupuesto de ingresos y gastos. No pude obtener información de por qué no la incluye dentro del presupuesto. Las provincias lo registramos como transferencia al gobierno nacional, por lo tanto, nación y provincia no hay uniformidad de criterio en cuanto a registración. Y que lo que también nos da como una enseñanza que debemos estar atentos a todas las modificaciones y vericuetos del laberinto de coparticipación. O sea, las provincias tenemos que estar involucradas con las modificaciones de la coparticipación. Porque sin querer, una modificación de 2 impuestos nos ha implicado una modificación en nuestra registración. Y también es como un mensaje de aliento, me parece, que deberíamos comprometernos las contadurías a trabajar en un foro. O sea, yo para poder hacer este trabajo me parecía que no era serio ponerme a leer el consenso, sino también ver cómo cada provincia lo registraba. Y no tuve más remedio que acudir al foro presupuesto. Ahí estaba claro lo que había hecho cada provincia. Es decir, que si nosotros, trabajáramos en un foro que surge alguna duda de alguna contaduría, algo insignificante, pero que alguna contaduría ya ha avanzado, como por ejemplo veo Neuquén que ha avanzado con el tema de esa registración y de poder tener resultados. Hay provincias que no lo tenemos y tal vez no tenemos que llegar a un congreso para enterarnos de qué es lo que hace cada provincia. Entonces creo que tenemos que tener un foro que podamos, si tenemos una duda de registración, consultarnos, dar aportes, aunque sean insignificantes la pregunta, pero puede dar lugar a dudas. Y esto lo demuestra porque 2 provincias, que ha sido Corrientes y Córdoba, han tenido que acudir a la Comisión Federal de Impuestos para que nos digan, en este caso de lo que era la compensación, que son transferencias del gobierno nacional, cuando no hay duda que era una transferencia del gobierno nacional. Entonces, ¿qué es? Porque nos está faltando nosotros reunirnos, conversar, dialogar. Eso sería, creo, nutrirnos de conocimientos, sobre todo para las personas que están nuevas en la contaduría. Creo que sería un aporte muy importante trabajar en un foro de la contaduría. Bueno, este es el trabajo en sí del consenso. Y aquí es mi terminación de mi trabajo.